Alberto, ¿estás nervioso? Tenemos a este candidato, a este otro men, a este y a la señorita. Dicen que soy peligroso. Peligroso. Peligroso para los chorros del sistema, porque conmigo se acaba la joda. Con esta y con otras frases disruptivas, Milei tomó por sorpresa a todos nuestros conocidos y queridos políticos de siempre y rompe todas, pero todas las encuestas. Para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginas la gente, digo, que estamos para el suicidio colectivo. Vaya y busque su propio archivo, señora. Usted también dijo que era el cuadro más importante de la historia. Y además, dado que está tan obsesionada con los libertarios, ¿sabe qué? Míreme a la cara. La desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal. Yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido en Argentina. Dirigentes del oficialismo y también de la oposición comienzan a lanzar sus precandidaturas a presidente de la nación para disputar en la interna de cada uno de sus espacios políticos, faltando menos de 4 meses para el inicio formal, digamos, de la campaña electoral. Y la verdad es que a estas alturas nosotros nos encontramos con una pobreza del 40%, fiestas en la Quinta de Olivos, y gracias a Horacio vamos a poder recorrer el Teatro Colón en el metaverso. Todo muy normal en nuestro país. ¿Sabías que podés visitar el Teatro Colón desde cualquier parte del mundo? El metaverso es un mundo virtual en 3 dimensiones, donde puedes interactuar con otros usuarios en línea. En el último video me metí en un quilombo, vamos a decir la verdad. En este canal hablábamos más bien de economía y de inversiones, pero como en 2019 y siempre que hay acontecimientos importantes, acontecimientos políticos importantes, nos metemos un poco en este mundo de la política porque verdaderamente a mí me interesa muchísimo la política y la economía, ¿ok? En este video también voy a hablar de los mercados financieros, ¿sí? Voy a hablar de una operación en los mercados que es muy eficiente, una operación con derivados, con contratos, pero antes de eso quiero aclarar algo del video anterior. Yo, Gonzalo, desconfío profundamente de los políticos y contrario a lo que me dijeron, pienso que la política es muy importante. Tan importante es la política que pienso que no debe ser dejada en manos de los políticos profesionales. En cuanto a lo que dije de Milei, lo mantengo, soy desconfiado. Lo que me pasa con los políticos y los aspirantes a ser políticos es que, contrario a la presunción de inocencia, en este caso para mí son todos culpables hasta que me demuestren lo contrario, ¿no? El que se quiere enojar es libre de hacerlo, sí, tiene libertad plena para enojarse. Esto es como yo siento las cosas y como analizo la situación. Soy una persona escéptica, muy desconfiada y bueno, es lo que hay. Pero bueno, basta de cháchara, vamos a hablar de las elecciones. Por primera vez en mucho tiempo las encuestas, digamos, que muestran que hay varios candidatos y de diferentes espacios, ¿sí?, con posibilidades de ganar. La gran diferencia esta vez es que apareció un tipo que muchos creían que era un loquito, ¿sí?, y puso temas de conversación en la mesa que son de suma importancia, temas de los que no se hablaba, ¿no?, por lo general. ¿Cómo solucionar el problema de las personas que no nacieron dotadas? La pregunta es, ¿y aquellos que no nacieron dotados, eso a vos te da derecho a sacarme a mí mis ingresos para dárselos a otro? A ver, desde una perspectiva O de sea, ¿me ciencias estás diciendo morales, que me vas a robar, que me vas a tratar desigualmente frente a la ley? te voy a decir lo siguiente, mirá. No, me estás diciendo que me vas a robar, que te vas a quedar con el fruto de mi trabajo y se lo vas a dar a quien vos crees que merece tenerlo. Javier, en estoy tus tratando de preferencias. llevar adelante una conversación. Yo también estoy teniendo una moderada. conversación. Entonces, ¿Cómo me lo sacás a no mí es ese así. dinero para dárselo a él? Te voy a explicar. Lo tengo yo. ¿Cómo haces para sacármelo a mí para dárselo a él, Jorge, si no me lo sacás por la fuerza? Que uno para desarrollarse se desarrolla en armonía en una sociedad. Ahí, ¿quién sabe eso? ¿Y quién tiene el metro patrón de eso? Bueno, obviamente vos Digo, es bastante arrogante creer que uno sabe eso. uno sabe, no. Entonces, ¿cómo vas a corregir un problema si no sabés vos lo cómo que se mide? Tranquilízate. Vos lo que me Estoy decís tranquilo, Jorge. es a la suma del bien común. ¿Qué es el bien común? Valida robarle a uno para dárselo a otro, con lo cual los trata desigualmente frente a la ley. Acabamos de revivir a Procusto. Es la primera vez, o al menos la primera vez que yo recuerde que el liberalismo está siendo tomado muy, pero muy en serio por la población, sobre todo
en la gente más joven, ¿no? En los pibes. Si bien, como me dijeron en el video anterior, no son ideas nuevas, lo cierto es que estas discusiones que estamos teniendo en muchos casos sí son nuevas, ¿sí? El liberalismo clásico, a ver, fue el paradigma, digamos, desde el siglo XIX hasta buena parte del siglo XX, podríamos decir, ¿no? O al menos hasta el principio del siglo XX. Sus principales exponentes fueron Adam Smith, Ricardo, Locke, entre otros, y las ideas principales de esta corriente eran prácticamente la defensa, ¿no? De los derechos individuales, ¿sí? Y prácticamente la nula intervención estatal. Con las guerras y bueno, la crisis del 30 y otros quilombos de la época, digamos que surge la corriente del socialismo, del comunismo, ¿no? Cuya crítica principal apuntaba a la pobreza y a la inequidad, a la falta de igualdad, ¿no? Que bueno, en teoría esto lo generaba el capitalismo, proponiendo, ¿no? Como premisa fundamental la socialización de los medios de producción, ¿no? Es decir, que los bienes de producción pasaran a manos del Estado. Más o menos esto es así. Si hay un historiador o un politólogo me va a saltar a la yugular. Estos son términos generales, más o menos la historia es así, fácil y simple, ¿sí? En un caso más extremo podríamos hablar del comunismo, ¿no? Pero bueno, acá ya se requiere que el Estado se corra a un lado, digamos. Pero bueno, la discusión no es novedosa. Digamos que el liberalismo, socialismo, comunismo tiene muchos años y entre estas dos posiciones digamos que aparece una intermedia, ¿no? Que es la del keynesianismo, que entiende que el capitalismo es, sin dudas, el mejor sistema conocido por el momento, pero que requiere para funcionar bien una intervención importante del Estado, ¿no? Esto más o menos es lo que plantea Keynes, ¿sí? Yo no soy economista y estas no son definiciones exactas. En términos generales, por acá va la cosa. Digamos que la corriente keynesiana es la que se aplica en este último tiempo, ¿no? Una suerte de socialdemocracia donde el Estado nos ayuda, en teoría, a vivir mejor, en teoría. ¿Sí? El problema es que en una gran mayoría de los casos, ¿no? Esa ayuda que nos da el Estado nos termina haciendo percha, ¿no? Nos termina haciendo más daño que lo que pretendía ayudarnos, digamos. Y este es el caso de Argentina, un país donde se aplican medidas que tienden al bienestar, pero que finalmente, bueno, siempre resultan ser pequeños parches para el corto plazo, ¿sí? Y en el largo plazo, bueno, vaya Dios a saber, ¿no? Que se arregle el que viene, ¿no? Y si dejamos una bombita, que le explote al próximo gobierno. Yo recuerdo que me cayó muy bien en aquel momento la implementación de la jubilación para las amas de casa. Esto, si no recuerdo mal, fue por allá por el 2006, 2007, 2005, por ahí. Yo era un pibe, no como ahora, estaba más joven en aquel momento, pero claro, si bien la medida era muy buena, era muy bien intencionada, digamos. No sé si muy buena, porque para que sea muy buena tiene que ser aplicada de forma correcta y bueno, acá es donde está la cosa, ¿no? Si bien la medida tenía muy buenas intenciones, bueno, digamos que el sistema jubilatorio estaba hecho pelota en aquel momento, estaba muy golpeado y nunca me pregunté yo en aquel momento de dónde iba a salir la plata, de dónde iba a salir el dinero para pagar a todos esos nuevos jubilados. Yo entiendo que la medida era de buena fe, de buena leche, para hacerle un bien a un sector de la población que o fueron amas de casa y si no fueron amas de casa tuvieron a las personas en negro. Digamos que era bien intencionada. Ahora, no había un mango. Es decir, las jubilaciones ya estaban destruidas en aquel momento. Esto lo que iba a hacer era a largo plazo hacerle mucho más daño, ¿no? Lo único que iban a terminar logrando es que sea muy difícil, ¿sí? Que en el futuro se pudiera jubilar la gente que sí había aportado, o por lo menos se pudiera jubilar con una suma de dinero digna. Lo mismo ocurre, si nos ponemos a pensar, con las leyes laborales que pretenden defender al trabajador, pero que en el fondo lo único que logran es que sea muy difícil para las pymes, para las pequeñas empresas, las grandes y todos los colores, lo que ustedes quieran, contratar gente en blanco. Es muy difícil, ¿sí? Un empleador hoy se lo piensa 2 o 3 veces antes de contratar a alguien, porque verdaderamente
obviamente frente a cualquier eventualidad romper ese vínculo es muy duro. Que son, esto sin duda, medidas bien intencionadas, pero bueno, el camino al infierno también está lleno de buenas intenciones, ¿no? Es decir, el estado del bienestar que tenemos hoy pretende generar bienestar y a largo plazo lo único que hace es generar más daño de lo que pretenden solucionar, ¿sí? Pero no me quiero ir por las ramas porque empiezo a divagar. Lo cierto es que el libertario hoy se consolida y pone en peligro al oficialismo y a Juntos por el Cambio, ¿sí? Javier Milei parece no tener mucho techo y esto es una sorpresa para todos. Hoy, mis queridos amigos, podríamos decir que la batalla electoral en Argentina debe pensarse entre 3 espacios y no solamente entre 2 espacios como sucedió históricamente, ¿no? Lo cual es muy pero muy sano para la democracia, ¿sí? Tienen que aparecer opciones. Hace 500 años que están los mismos tipos. Se tiene que terminar. La política no puede ser un negocio en sí mismo, ¿sí? Donde no hay convicción, no hay lealtad, no hay compromiso, ¿sí? Es hora de que aparezcan nuevos espacios donde haya gente quizás más joven, ¿sí? Y gente que se movilice principalmente por sus ideas y por la convicción, ¿sí? Por la vocación. Celebro que gente nueva se sume a la política. Hoy la política está bastardeada, pero no por la política en sí misma, no, sino por los políticos de siempre, ¿sí? Siempre son los mismos, hace 40 años que están estos tipos. Estamos en un escenario actualmente de gravísima crisis económica, con una inflación histórica y descontrolada. Hay un ajuste en puerta vía el acuerdo con el Fondo Monetario, con el FMI. La escena política, digamos que se puede fragmentar fuertemente. Estamos acostumbrados a tener, digamos, la grieta, ¿no? Una grieta clara. Las elecciones de 2015, 2017, 2019 y 2021 son una clara muestra de esta suerte de grieta, ¿no? Las elecciones, todas estas elecciones que acabo de nombrar, se definen, ¿sí? Con 2 fuerzas principales acaparando más o menos el 70-75% de los votos, con elecciones presidenciales que se definen a regañadientes, ¿no? Se definen de forma reñida, ¿ok? En segundas vueltas por 8 puntos, 5 puntos. Digamos que, o sea, esto pasó, Mauricio Macri con Daniel Scioli, por ejemplo, Macri con Alberto, ¿sí? La realidad es que Javier Milei rompe este status quo, digamos, ¿sí? Con un electorado que vislumbra en el horizonte un deterioro cada vez más pronunciado, digamos, de su capacidad de ahorro, de su poder adquisitivo, ¿no? Vía inflación, ajuste, devaluación, tenemos para elegir, ¿sí? Donde hoy por hoy, si bien hay empleo, el mismo, digamos que está cada vez más precario, ¿ok? El trabajo que hay es bastante malo, los sueldos ni hablar, ¿sí? La escasez de divisas también dificulta mucho al que tiene un manguito, o sea, dificulta el acceso y la posibilidad de ahorrar, ¿no? Es lógico que quien venga, ¿sí?, a patear el tablero, como lo hace Javier Milei, bueno, va a tener muchas posibilidades y va a tener a mucha gente que se adhiere al proyecto, en gran parte porque Javier Milei plantea ciertas cuestiones que son más que razonables, ¿sí? Pone en jaque al sistema político y bueno, es algo novedoso, ¿no? Y la gente está enojada y eso, digamos, que le da muchas probabilidades. Venimos de muchísimos años de peronismo. Tenemos a Néstor Kirchner en un mandato, después tenemos 2 de Cristina, después viene Macri y ahora Alberto. En total podemos decir que son unos 20 años, de esos 20, 16 son de peronismo. Y muchos van a decir, no, pero esto de ahora no es peronismo, y tampoco fue peronismo el de los 90. Cuando no les conviene no es peronismo y cuando les conviene sí lo es. Yo sé reconocer las cosas buenas que el peronismo hizo y también veo las cosas nefastas que hizo. Digamos que trato de analizar la cosa, porque no soy gorila, no soy antiperonista, pero sí advierto las cosas buenas y las cosas malas,
¿sí? A mí me decís asignación universal, jubilación para la gente que estuvo en negro o para las amas de casa, y a mí me parecen buenas medidas, no digo que no. El tema es cómo se van a llevar adelante, de dónde va a salir la plata, que son conversaciones distintas, ¿no? La cuestión de fondo me parece muy bien. Ahora, la de forma, ¿cómo hacemos? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se hace? ¿Ok? ¿Dónde van a ajustar? ¿Van a emitir plata para hacerlo? Es decir, las medidas me parecen correctas quizás. Lo que no me parece correcta son las formas. O sea, una de cal y una de arena. Ahora bien, Macri fue, como todos saben, nefasto, un desastre. Yo por suerte no voté eso, no me hago cargo, tampoco voté a Alberto. Pero no jodamos, ¿no? La realidad es que no es culpable de todos los males, ¿sí? El kirchnerismo no dejó Disneylandia, aunque nos quieran hacer creer que dejó Disneylandia. Tampoco dejó Kosovo, ¿no? Macri no iba a poder toda la vida defenderse con la herencia recibida. Eso fue un verso. Ellos hicieron un desastre también a gran escala. Lo cierto es que ni ustedes ni yo sabemos bien qué es lo que va a ocurrir. Pienso que todos queremos finalmente lo mejor para el país, izquierda, derecha, centro, todos queremos lo mejor, nadie quiere que la gente se cague de hambre, ¿ok? Todos en el fondo queremos lo mejor, con distintos caminos, quizás con distintas ideas, pero todos queremos que los argentinos vivan mejor, o sea, tan sencillamente como eso, ¿sí? Estas elecciones, digamos que pueden ser determinantes y pueden presentar una sorpresa para muchos de todos nosotros, ¿no? Antes de irme, quiero hablar un poco de los mercados financieros y de qué hacer con la plata en este escenario, como así lo dijimos en el 2019, fue un éxito. La estrategia que está dando vueltas con contratos, digamos, con derivados financieros de la compra de un call y de un put, que se conoce como cono comprado, ¿sí? La compra de un call y la compra de un put de forma simultánea y con el mismo precio de base y, bueno, naturalmente todos los parámetros iguales, ¿no? Y con la misma fecha de vencimiento. Digamos que dio un resultado impresionante en el 2019, pero si bien nada garantiza que pueda ocurrir algo similar, el armado de esa estrategia tiene... si bien es riesgo limitado, no presenta grandes ventajas si no hay un movimiento muy fuerte en el mercado, y pienso que es una buena alternativa para llevarla adelante porque no es muy costosa, pero digamos que no creo que sea parecido el movimiento que el mercado va a tener de acuerdo a las últimas elecciones, ¿sí? Es una estrategia barata para implementar, ¿sí? No es muy costosa, el riesgo es limitado y en caso de salir bien puede dejar una muy fuerte ganancia y el riesgo no es tan alto, ¿ok? Si no saben cómo hacer esta operación con contrato, les voy a dejar un video del 2019 y uno que hice hace muy poquito explicándola paso por paso, ¿sí? Por otro lado también, los que quieran estar más tranquilos y con la posibilidad de ganar buen dinero en el largo plazo y sin estar atados al riesgo de nuestra moneda, del peso, la mejor alternativa, o sea, lo que yo haría en su lugar es posicionarme en CDRs, ¿sí? En CDRs de las principales empresas de Estados Unidos, no sé, por ejemplo... Microsoft, Coca-Cola, Apple, ¿sí? Compras en pesos y estás vinculado al destino de la empresa en Estados Unidos a largo plazo y resguardado también de la variación en el tipo de cambio. Esta es la estrategia que yo usaría con mis pesos, siendo un inversor más conservador y pensando en el mediano a largo plazo. Pienso que esto va a dar sus frutos porque las empresas en Estados Unidos están muy, pero muy golpeadas. Compramos en pesos, nos cuidamos de cualquier devaluación que haya porque el certificado de depósito argentino representativo de una empresa extranjera, si hay una devaluación, va a acompañar el movimiento del dólar naturalmente. Bueno, dicho esto, les mando un abrazo muy grande, espero este video informativo les haya servido un poco, suscríbanse al canal, nos estamos viendo en la próxima, un abrazo muy grande.